¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un gusto, un honor estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al mundo desde Canal 6. Sobre todo, para continuar analizando este verdadero desbarajuste que hay en el mundo como consecuencia de lo que está sucediendo con bancos que aparentemente eran fortísimos y sin embargo el temblor nos está alcanzando prácticamente a todos por igual. Hay una especie de pánico a veces contenido, otras veces muy manifiesto en todas las bolsas del mundo, desde Asia, Estados Unidos, Europa, también en Nueva York, lo que está pasando inclusive en Argentina, también en Merval, porque no se puede evitar el contagio de lo que está sucediendo en este momento con la banca. Pensar que podía llegar a caer el Credit Suisse era un banco sistémico, es decir, era uno de los pilares del sistema financiero mundial, 715.000 millones de dólares en activos. Y sin embargo, lo ha comprado su principal competidor, el USB, por indicación de las autoridades económicas suizas, en una suma realmente irrisoria, 3.000 millones de dólares. Porque a ese nivel, y tratándose de quién se trata, nada más y nada menos que el Credit Suisse, es una suma realmente significante. Bueno, sirve esto como introducción, pero todos los detalles los vamos a dejar en manos de nuestro primer invitado, el conocido consultor Aníbal Casas Arrey. Bueno, ¿esto tiene arreglo? Parece que sí, parece que sí. A ver, te mencionaba un ratito antes de entrar que de alguna manera tenemos la suerte de estar pasando por esto con experiencias previas. Claro, ¿sí? el Lehman Brothers. Esencialmente el Lehman Brothers, hubo en el medio algunas otras cosas, sí. Pero todo lo que ha sido, especialmente de Lehman Brothers y toda la crisis de las hipotecas subprime hasta acá, pasando por lo que fue después la crisis europea de los países, los PIGS, como se conocía, digamos, Portugal, Irlanda, Grecia, España, Italia, generó también mecanismos de defensa, si se quiere, sistémicos. El G7, que hoy todo el mundo de alguna manera conoce más, no tiene tanta antigüedad, viene de esa época. Sí, efectivamente. Y la acción mancomunada de los bancos centrales viene de esa época. Antes de Lehman, la Reserva Federal era mucho más norteamericana, digámoslo así. ¿sí? O sea, se preocupaba por lo que pasaba en la frontera de Estados Unidos. ¿Cuál era el efecto de la política monetaria ¿sí? de Estados Unidos en el mundo? No era su problema. Bueno, la globalización de los 90, totalmente. Internet, es muy interesante, pasó el otro día el cierre de un personaje interesante, que es Nayib Bukele, digamos, de El Salvador, en Doha. Hablando en Doha. Hablando en Doha, hablando justamente esto, de lo que es la globalización, Internet y lo que eso implica, más allá después de lo que es el cierre, que es otra historia, pero che, el mundo hoy está claramente globalizado, el mundo está claramente conectado, que en menos de un día puedan salir 45.000 millones de dólares de un banco, como le pasó al Silicon Valley Bank, digamos, a ver, es mucho, ¿no? O sea, claro, antes vos tenías que ir a un banco, te tenía que llegar la noticia que por ahí la leías en el diario. ¿sí? Después tenías que ir físicamente, había que ver si conseguías, sacabas número y te daban un turno para tener un formulario. Hoy entraste con banco, hiciste así y todo el mundo entró y en un día vaciaste un banco. Claro. ¿sí? Y acá está un poco el tema famoso de la confianza. O sea, el sistema capitalista, todo lo que son las monedas y el sistema financiero es esencialmente fiduciario, es de fe. O sea, hoy, digamos, hace ya muchas décadas se eliminaron tanto el patrón oro como otros tipos de anclas al sistema. Uno tiene... Hablando de todo un poco, el oro parece que no tiene techo. A ver, si vos te fijas, lo que ha subido, el oro viene subiendo en contraste a lo que suele pasar. Generalmente cuando sube fuerte la tasa de interés, que es lo que ha pasado y da origen a esta crisis, ¿sí? El oro baja. Bueno, el oro no ha bajado porque la suba de la tasa de interés no ha logrado todavía morigerar, o por lo menos... quizá morigeró, pero no ha logrado eliminar el miedo a que la inflación sea algo estructural. Y por otro lado, está el miedo a estas cosas, ¿no? Y es un refugio clásico ¿sí? cuando el sistema está en duda. Pero lo otro que subió es el Bitcoin. Claro. O sea, si querés tener los dos extremos. Claro, se había olvidado, el inversor se había olvidado un poco del dólar. Digo dólar porque es lo que sale. Preferían el dólar, es decir, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero el oro había quedado un poco relegado y de golpe, pum, para arriba, ¿no?
Bueno, pero es lo que suele pasar cuando el sistema está en duda. Igualmente, si vos te pones a ver, también otro de los activos que subió son los bonos del Tesoro americano. Es decir, Claro. la tasa de interés de los bonos cayó, es decir, el precio sube. Eso ocurre cuando se da este flight to quality, digamos, que la gente va a buscar, ¿sí?, activos refugio. Porque en definitiva, nadie ha puesto en duda hoy, sí, que el sistema se cae, han puesto en duda lo que podía pasar con algunos bancos. A Dios gracias, como te mencionaba antes, o mejor dicho, acá es bastante más prosaico que Dios, es una cuestión de la humanidad, ha logrado generar redes, ¿sí?, y lo que los americanos llaman moral hazard, esto de, che, pero ¿qué le vamos a hacer pagar esto a los contribuyentes y proteger a un determinado sector? Bueno, ya no está en duda que vos podés dejar caer el banco en sí mismo y que se perjudiquen los accionistas, es decir, los dueños, los bonistas, es decir, aquellos que le prestaron plata, por ejemplo, en el mercado de capitales, pero no los depositantes. Los depositantes del sistema son preservados. Y eso es un poco lo que hizo la Reserva Federal, primero en Estados Unidos, junto o en una acción conjunta con el Tesoro. Para entender, la Reserva Federal sería como nuestro Banco Central, el Tesoro sería el gobierno, ¿sí?, y la FDIC, que es una institución que asegura los depósitos, pero normalmente hasta $250.000. Esto se nutre, digamos, de ciertos gastos que le cobran a los bancos. Entonces, aseguraron que todos los depositantes, tanto del Silicon Valley como del Signature y algunos otros bancos, digamos, se vieran salvaguardados, ¿sí?, y de esa forma evitar que la gente que tenía su plata en bancos pequeños la sacara y la pasara a bancos grandes. Claro, con el Financial también, viste, un pool de bancos y lo compraron. El Republic no lo compraron, sino que pusieron $30.000 millones de depósito. Hicieron como un plazo fijo de $30.000 millones. La última víctima, digamos, vos lo mencionabas, el Credit Suisse, que es un banco icónico, uno de los dos grandes bancos suizos, digamos, UBS y Credit Suisse son los bancos tradicionales. Inclusive en su momento UBS estuvo a punto de caer por problemas con el gobierno americano, un tema de evasión fiscal, o de ayudar en realidad a los americanos a evadir. Y el Credit Suisse emergió fortalecido. Hace ya varios años que por diferentes cuestiones el Credit Suisse está en la picota, digamos, y hay rumores de todo tipo. Y bueno, ahí estaba viendo que tenía una cantidad de bonos realmente impresionante. Sí. En realidad es una forma de distintos mecanismos de fondeos y de banca de inversión, no es tan directo, pero sí, claramente no venía encontrándole la vuelta, ¿sí?, a poder competir con los bancos americanos. Tenía una estructura muy pesada, eso estaba afectando un poco su base de capital. Y bueno, cuando se dan corridas de este tipo, si se pone en duda la solvencia del banco, la gente va a decir, che, ¿para qué? Si tengo otro banco, voy y saco a pesar de todo eso, aquí en Argentina, tranquilidad, ¿no? En un sistema bancario, sí, realmente, es decir, salvo algunas ventas que ha habido importantes de activos, pero de bonos particularmente, y caídas en el precio de las acciones, pero relativa tranquilidad, ¿no? Pero Argentina está, a ver, totalmente desconectada del mundo. Si suben los activos emergentes, los activos argentinos suben. Si caen los activos emergentes, los activos argentinos suelen caer. Son activos de alto beta, que se llama, es decir, amplifican los movimientos a favor y en contra, porque son activos de alto riesgo. Pero hoy las acciones argentinas no son relevantes, o sea, no tengo los números acá, pero lo que es la capitalización bursátil de todas las empresas argentinas es absolutamente irrelevante. Y si vos ves, vos decís, che, ¿cuál es la capitalización bursátil de una empresa? Es la cantidad de acciones por su precio. Entonces vos decís, che, ¿cuánto vale YPF? Vale 4 o 5 mil millones de dólares menos, no llega. ¿Sí? Vale. Pero aparte, ¿cuánto de eso realmente cotiza? ¿Cuánto es lo que se llama el free float? Y en algunos casos son 10%, 15%. Es decir, por ahí se pone precio a YPF un día que se puede manejar 100 millones de dólares o 50 millones de dólares, o Banco Galicia capaz que con menos. Vos decís, che, esta empresa vale tanto, porque vos multiplicás, pero en realidad se transaron muy poquitas acciones, muy poco volumen. O sea, hoy las acciones... Totalmente irrelevante con los niveles que se mueven en Wall Street. Y de hecho se mueven mucho más acciones de empresas argentinas cotizando en Nueva York que en Argentina. O sea, hoy seguro. El flujo no pasa por la Argentina. A ver, ¿eso va a cambiar? Mirá, veremos qué pasa con el próximo gobierno. Tenemos otra oportunidad de las tantas que ha tenido la Argentina. Hasta que eso ocurra, este año va a seguir. Ahora, yo te digo, tranquilidad, y Argentina está viviendo una tranquilidad
relativa. Muy Que vos tengas relativa. 120% de tasa de interés. La tasa de interés efectiva del 78%. Con el aumento que han dado, Pero es estamos más inconcebible. del 100. A ver, el Estado Nacional está pagando 120% con las LEDs, ¿sí? Y vos tuviste inflación de 6,6%. Acordate que la inflación no se suma, se multiplica, digamos, se capitaliza, ¿sí? Vos estás corriendo bien por encima del 100, ¿sí? Y donde vos, si bien tenés un déficit fiscal, en teoría, de una meta fiscal del 1,9% a nivel operativo, porque es el déficit primario, cuando vos le sumás eso a los intereses, suponete que eso llegan. Cosa difícil porque con todo el tema de la sequía vos vas a tener no solamente falta de dólares, sino caída de recaudación. ¿Qué te parece? ¿Sí? Pero aparte pusiste, y acá no digo si está bien o está mal, pero creaste otra nueva moratoria provisional que te cuesta aproximadamente 0,4 del PBI, con lo cual tenés caída de recaudación, aumento del gasto, año electoral. Para llegar a ese déficit del 1,9 es complicado. Pero eso Tenemos todo el viento en contra. pero sumarle los intereses. O sea, y Sí, Argentina está sumar los pagando el intereses. 120% de tasa de la deuda en pesos. Pero además tenés el déficit cuasi fiscal, porque ese es el fiscal, que es solamente el Tesoro Nacional. Después tenés el del Banco Central. Hoy el Banco Central emite una base monetaria cada 6 meses y quizás acelerándose. Hay desafíos importantes en la Argentina este año. ¿Qué te parece, Aníbal? Muchas gracias como siempre. Por favor.